Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMeal. Ahora vamos a hablar de un tema de pediatría y es auxología y patologías del crecimiento, que al final, como la gran mayoría de los temas, tienen bastante importancia para la elaboración del examen MIR y también para la práctica clínica, así que vamos a comenzar. El crecimiento, altura, peso es un parámetro de salud muy importante en los niños, y el crecimiento estructural se define como el aumento de la longitud, altura, a lo largo del tiempo, mientras que el crecimiento del peso se define como el aumento de peso a lo largo del tiempo. Un crecimiento armonioso en altura y en peso, dentro de los percentiles de edad y sexo, representaría un modelo de crecimiento normal, por lo que es fundamental reconstruir su curva de crecimiento cada vez que se evalúa a un niño. De hecho, como ya hemos subrayado en otras lecciones de pediatría, cualquier valor de medición en el ámbito pediátrico suele expresarse siempre en percentiles de edad y sexo. Y en nuestra ayuda vienen las curvas de crecimiento de diversos organismos, entre los cuales las más utilizadas a nivel mundial son las de la OMS. Otro parámetro súper importante, más que los valores absolutos de altura y peso, es la velocidad de crecimiento, que corresponde al delta de longitud o altura dividido por el delta del tiempo entre dos mediciones, expresando en centímetros por año. Y para completar esta explicación, pues presento un ejemplo de las curvas de crecimiento de peso y altura para sujetos masculinos entre 0 y 24 meses. Sin estos gráficos podemos decir que no se puede definir un pediatra como tal. Por lo general, cada vez que un pediatra evalúa a un niño, debe reportar las mediciones en estas gráficas para entender en qué percentil se encuentra ese valor y, sobre todo, teniendo mediciones previas, reconstruir la tendencia. Estas tablas muestran los percentiles principales, que es 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 y 97, y por encima y por debajo de ellos la medición es ciertamente patológica. Abajo a la derecha os he mostrado el enlace de la web oficial de la OMS, donde podéis consultar los gráficos. Esta primera parte de la lección pretendemos darte algunas nociones básicas sobre auxología, fundamentales para comprender mejor las patologías en las que hablaremos en la segunda parte de la lección. Por tanto, comencemos por lo básico: cómo se mide a un niño en cualquier edad. Primero, la longitud. Para niños de 2 años o menos, se recomienda tener una medición de longitud en posición supina, utilizando una mesa de medición con un arnés fijo. La medición debe ser realizada por dos personas, uno de los cuales puede ser uno de los padres, uno de los cuales sostiene la cabeza del niño contra el bloque de la cabeza fijo, y otro asegura la extensión adecuada de las extremidades inferiores y la posición neutra de los tobillos en ángulo recto, y que mueve el bloque para los pies hacia las plantas de los pies para leer la medida. Tenemos la altura-estatura. Para niños mayores de 2 años se recomienda medir su altura de pie. Y esto se realiza mejor utilizando un medidor de estadio con cabecera móvil. Y se debe colocar al niño de manera que los talones, pantorrillas, nalgas, parte superior de la espalda y occipucio estén en contacto con un eje vertical. El cabezal debe colocarse debajo del cabecero móvil, que debe quedar perpendicular al lado de la medición vertical. Ya con respecto al peso, pues las mediciones del peso deben tomarse en básculas adecuadamente calibradas, con una ropa ligera o con ropa interior únicamente, asegurándose de vaciar los bolsillos de la ropa y quitarse los zapatos. En cuanto a la velocidad de crecimiento, es preferible calcular este parámetro sobre la base de dos mediciones realizadas con 6 meses de diferencia para evitar la amplificación del error de la medición intrínseco. Y cuanto más corto sea el tiempo entre dos mediciones, pues mayor va a ser la multiplicación del error de medición, que está reflejado en el cálculo de la tasa de crecimiento. La velocidad de crecimiento cambia a lo largo del proceso de crecimiento desde el nacimiento hasta la pubertad. En promedio, la duración prenatal aumenta a un ritmo de 1,2 a 1,5 centímetros por semana, y en el primer año de edad la tasa de crecimiento promedio es de aproximadamente 25 centímetros por año y disminuye aproximadamente 12,5 centímetros por año en el segundo año de vida. Luego, aproximadamente 8 centímetros por año en el tercer año de vida, con una disminución persistente, pero
se atenuó durante los siguientes 7 años a la velocidad de crecimiento más baja. Y esto es poco antes del inicio de la pubertad, el llamado declive prepuberal o desaceleración fisiológica del crecimiento prepuberal. Y posteriormente comienza el crecimiento puberal, que conlleva una importante aceleración de la velocidad de crecimiento, definida como crecimiento sport, y esto alcanza un máximo de 8,3 centímetros por año en niñas y 9,5 en niños. La variación del momento del inicio del desarrollo puberal puede conducir a una maduración temprana o retrasada y puede afectar la edad de inicio de crecimiento y la velocidad máxima. Y siguiendo hablando de la velocidad de crecimiento en estatura, pues cabe reservar una mención especial a los niños nacidos pequeños para la edad gestacional. Un gran porcentaje, que es cerca del 90% de estos niños, muestra un crecimiento de recuperación dentro de los primeros 2 años de vida, por lo que nos coloca al menos en los percentiles más bajos de la altura normal para su edad. El resto no logra demostrarlo, lo que sugiere que puede haber una enfermedad genética subyacente o una disfunción endocrina. Y los gráficos de altura estándar incluyen varios percentiles principales y por lo tanto, además de una reducción en la velocidad de crecimiento, en general una desviación hacia abajo en las medidas de longitud o altura que cruce dos percentiles principales, pues debe considerarse un patrón de crecimiento preocupante, sugestivo de retraso en el crecimiento, que requiere una rápida investigación y evaluación por parte de un especialista. Sin embargo, en lo que respecta al peso, un modelo de crecimiento con peso normal implica la pérdida de peso fisiológica del 10% al nacer en los primeros días de vida y recuperación del peso al nacer entre los 10 y 14 días de vida. Hasta los 3 meses de edad, aumento de peso aproximadamente de 30 gramos por día. Entre los 3 meses y los 6 meses aumenta en 20 gramos por día y entre los 6 y 12 meses aproximadamente en 10 por día. Por lo tanto, los bebés deben duplicar su peso al nacer entre los 4 y 6 meses de edad, triplicarlo al año y cuadruplicarlo a los 2 años. Por último, los niños suelen ganar unos 2 kilogramos al año entre los 2 años y la pubertad. Otra herramienta importante que puede ayudar al médico a sospechar una condición patológica y no otra alteración subyacente es sin duda la evaluación de relación entre el peso y la altura. De hecho, la baja estatura o el retraso en el crecimiento acompañados de un peso normal o aumentado deberían aumentar la sospecha de una endocrinopatía. Por otro lado, la presencia de un crecimiento deficiente del peso en un niño con una baja estatura o con un retraso en el crecimiento, pues debe alertar al médico sobre los problemas nutricionales, las enfermedades crónicas y las causas psicosociales. Las herramientas disponibles para evaluar la correlación entre el crecimiento de la altura y el peso incluyen gráficos del peso para la altura y el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de altura en metros. Además, la evaluación de las proporciones corporales también proporciona una lista diagnóstica para guiar el diagnóstico diferencial a través de la evaluación de los segmentos superiores e inferiores y la envergadura de los brazos y la altura al sentarse. La comparación de las diversas proporciones antropométricas de un niño, pues esto determina si la baja estatura es proporcionada o desproporcionada. Y en general, la estatura baja desproporcionada se asocia con una displasia esquelética o causas adquiridas como la radiación espinal, mientras que la mayoría de las otras causas de estatura baja presentan medidas antropométricas proporcionadas. La relación entre el segmento superior y el segmento inferior varía con la edad y es aproximadamente 1,7 al nacer, 1,3 al nacer, más o menos. 3 años 1,1, 7 años 1,0 y bueno, 1,0 más en adultos. Y una proporción entre los segmentos superior e inferior para la edad del niño sugiere un problema con el crecimiento de las extremidades, mientras que lo contrario sugiere un crecimiento deficiente de la columna. Y otra forma de evaluar las proporciones corporales es comparar la extensión de los brazos con la altura de pie. Por último, la edad cronológica, la edad de estatura y la edad ósea. Y estas tres medidas son utilizadas principalmente en el campo especializado por el autoendocrinólogo. Y esto es para levantar sospechas de que la patología subyacente a la alteración de crecimiento
es bueno comprender las definiciones para comprender los siguientes pasos de esta lección. Primero tenemos que la edad cronológica es la edad del niño expresada en años y meses. Y este valor se puede corregir hasta el punto de que hablamos de la edad correcta para los recién nacidos prematuros. Y para quienes se puede calcular la edad que tendrían si hubieran nacido a término. Tenemos la edad estacional y es la edad cronológica en la que la altura de un sujeto corresponde al percentil 50. Ejemplo, la altura de un niño es de 75 centímetros a los 3 años. Una altura de 75 centímetros corresponde al valor de 50 a la edad de 2 años. Por lo tanto, la edad de estatura del niño no corresponderá a su edad cronológica, que es de 3 años, sino que será de 2 años. Y la edad ósea, que es la edad cronológica a la que corresponde la maduración esquelética del niño, la cual generalmente se estima mediante la interpretación de una radiografía ósea, en la cual vamos a explicar los principales métodos de evaluación en la siguiente diapositiva. Como acabamos de decir en la diapositiva anterior, la edad ósea es la edad cronológica en la que corresponde la maduración esquelética del niño. Este proceso de maduración se puede objetivar realizando una radiografía ósea con la que se pueden estudiar los centros de osificación. Y en teoría, cualquier hueso podría servir para este fin, pero en la práctica los huesos de la mano y la muñeca son la parte más adecuada para evaluar la madurez esquelética, ya que contienen un elevado número de huesos cortos y largos, ya sea los carpos y las falanges respectivamente. Entonces, esto es para la sencillez de realizar la radiografía de una mano. Los principales métodos utilizados para determinar la edad ósea son el método de Greulach y Pyle y el método de Tanner y Whitehouse, o TW. Y estos dos métodos están disponibles en forma de atlas para su uso en la práctica clínica. El atlas también explica la forma correcta para realizar la radiografía en términos de posición de la mano y desde fuente de rayos. Por convención, los indicadores fueron estudiados y validados en la mano izquierda, y una correcta evaluación de la edad ósea con este método, primero el GP, el Greulach y Pyle, implica comparar la radiografía del sujeto examinando por el estándar del mismo sexo y edad. Con el otro método, sin embargo, el TW, se utilizan imágenes de segmentos óseos individuales, atribuyendo una puntuación numérica a 20 segmentos óseos elegidos entre los núcleos de osificación de las epífisis distales del radio y del cúbito y de la de huesos metacarpianos y falanges. Por lo tanto, la edad ósea se define como retrasada o acelerada si es menor o mayor de 2 DE de la media. Y esto da como resultado una diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica de aproximadamente 12 meses entre los 2 y 4 años de edad cronológica, 18 entre los 4 y 12 y 24 después de los 12 años. Si la edad ósea se retrasa o acelera cerca o más allá de estos parámetros, la altura proyectada debe recalcularse basándose en la edad ósea en lugar de la edad cronológica. Finalmente, como se analizó anteriormente, el desarrollo puberal se asocia con un aumento de crecimiento estructural llamado crecimiento acelerado puberal. Por tanto, es importante interpretar la velocidad de crecimiento en el contexto de la progresión puberal. Los niños con un inicio muy temprano de la pubertad tienen un crecimiento más temprano que a menudo conduce a una altura relativa para su edad. Si no se trata, la rápida progresión puberal es seguida por una fusión epifisiaria temprana, que a menudo resulta en una estatura adulta baja. La ausencia de un crecimiento estructural acelerado en un niño que no muestra signos de desarrollo puberal a la edad esperada puede percibirse como un retraso en el crecimiento, en comparación con otros adolescentes de la misma edad. Esto puede ser el sello distintivo de un proceso fisiológico como el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, en el que el crecimiento acelerado se produce en una edad cronológica posterior, o de un proceso patológico con una falta total de desarrollo puberal, como el hipogonadismo hipogonadotrópico,
o hipogonadismo hipergonadotrópico. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter en este caso y en el anterior el síndrome de Kallmann. Y generalmente se objetiva la evaluación del desarrollo puberal para que pueda compararse entre diferentes médicos a través de la clasificación de Tanner, que muestra la imagen de la derecha de la diapositiva. Pasemos a la segunda parte de la lección, bastante rápido. Es decir, las patologías de crecimiento. En general, básicamente o en particular, por el momento del retraso de crecimiento y la baja estatura. Y una velocidad de crecimiento disminuida, a menudo denominada retraso del crecimiento, es una condición en la que el crecimiento estatura es subóptimo y puede o no resultar en una estatura baja. La estatura baja se define como una longitud o una altura inferior a 2 desviaciones estándar de la media de edad y el sexo, lo que equivale aproximadamente a menos del percentil 3. Podemos distinguir tres modelos de retraso del crecimiento, a través de los cuales ya es posible hipotetizar una posible causa solo clínicamente. La tasa de crecimiento normal con estatura baja, reducción de la tasa de crecimiento con peso, aumentado para la altura, tasa de crecimiento reducida con bajo peso para la altura o pérdida de peso. Y aquí estamos. Y aquí entre las causas de la baja estatura con una velocidad de crecimiento normal, pues encontramos la baja estatura familiar. Y esta es la forma más frecuente de hipoturismo. Y estos niños pueden tener otros familiares de baja estatura, aspecto armonioso, estado nutricional normal y desarrollo puberal normal. Su curva de crecimiento se desarrolla constantemente por debajo y paralela al percentil 3, mientras que la velocidad de crecimiento suele ser normal, por encima del 25. La edad ósea, que es evaluada mediante radiografía de muñeca, suele ser comparable a la edad cronológica, y la altura final prevista siempre cae dentro del objetivo genético previsto en la función de la altura de los padres. Se distingue fácilmente de la deficiencia de la hormona de crecimiento, ya que en esta última siempre hay un retraso en la edad ósea y la velocidad de crecimiento suele ser muy baja, y se distingue del retraso constitucional en el crecimiento, ya que esta última edad ósea y el desarrollo puberal suelen ser retrasados. Entonces tenemos retraso en el crecimiento y pubertad constitucional. Y en este sentido la baja estatura se asocia a un retraso en la pubertad que a menudo también presenta en miembros de la familia que sin embargo tienen una altura final razonable. Al nacer hay una talla normal con una posterior ralentización de la velocidad de crecimiento hacia los 2 o 3 años y una posterior normalización. La curva de crecimiento sigue la del percentil 3 con una velocidad de crecimiento media-baja, mientras que la ósea se retrasa respecto a la edad cronológica, y aunque suele corresponder a la edad de la estatura, y posteriormente se produce un retraso en la maduración sexual con una mayor reducción de la velocidad de crecimiento. Se diferencia del déficit de la hormona de crecimiento en que la edad ósea, aunque suele ser muy retrasada, suele corresponder a la edad en la estatura. Y hay un pequeño retraso, que este es el cuadro clínico resultante de la presencia simultánea de baja estatura familiar y retraso constitucional en el peso. Entre las causas de reducción de la velocidad de crecimiento con peso normal o aumentado para la talla, tenemos principalmente patologías de interés endocrinológico, entre ellas hipotiroidismo primario y secundario, deficiencia de GH, insensibilidad a la GH, deficiencia de la IGF-1, dependiente de insulina, insensibilidad a la IGF-1. También tenemos hipercortisolismo endógeno, síndrome de la enfermedad de Cushing, hipercortisolismo exógeno o iatrogénico, a menudo de la consecuencia de la administración de fármacos para las enfermedades crónicas y representa una causa frecuente de baja estatura. Tenemos el pseudoparatiroidismo con estatura baja, a menudo discordante debido al acortamiento de las extremidades y se asocia con otros signos como el acortamiento del cuarto y quinto metacarpianos. Tenemos aquí la deficiencia de la hormona de crecimiento y esta consiste en la falta de la hormona responsable del crecimiento. ¡Wow! Y tiene en la mayoría de los casos las causas desconocidas. Y es importante subrayar que representa solo una de las diversas causas de baja talla, en las que representa un porcentaje muy bajo. Entre las causas genéticas tenemos las mutaciones en el gen POU1F1. Y este es responsable de la transcripción específica de la hipófisis
de los genes de GH, prolactina, tirotropina y la hormona estimulante, la hormona del crecimiento, cuya mutación causa deficiencias variables en las hormonas, o una hipoplasia, sin hipoplasia, de la hipófisis anterior, conocida como la deficiencia combinada de hormonas pituitarias tipo 1. También otras mutaciones, GenProp1, que resultan de la incapacidad de activar la expresión del gen, lo que causa una hipoplasia hipofisiaria y una deficiencia familiar múltiple de la hormona pituitaria. Y esta es la causa genética conocida más común como CPHD tipo 2. También hay mutaciones en otros genes conocidos como el SOX2, el SOX3 o el GLI2. Y también tenemos defectos en el gen del receptor de la hormona de crecimiento. Y estos pacientes afectados durante las pruebas de provocación estándar y después de la administración exógena corresponden y responden al tratamiento de GH. La presentación clínica de la deficiencia de GH difiere según se trate la afección congénita o adquirida. Los pacientes con una deficiencia congénita grave de la hormona de crecimiento solo tienen una longitud de nacimiento ligeramente reducida y es posible que no muestren inmediatamente un retraso en el crecimiento. Hay una mayor frecuencia en la presentación de nalgas y la asfixia perinatal. Las morbilidades neonatales incluyen hipoglucemia e ictericia prolongada. La presentación clínica depende de la gravedad de este retraso en el crecimiento, de esta deficiencia. Y el crecimiento postnatal es anormal y el retraso del crecimiento suele ser evidente durante los primeros meses de vida, pero puede no serlo hasta los 6-12 meses de edad, cuando la velocidad de crecimiento es decididamente lenta y se desvía de la curva de crecimiento normal, con medidas de longitud a menudo significativamente más bajas que el promedio. Y la edad ósea se retrasa, pero es similar a la edad de la estatura, a menos que haya hipotiroidismo concomitante. Las características clínicas son facies inmaduras, con frente prominente, dentición retrasada, masa muscular reducida, cabello fino y escaso, hipotrofia muscular y aumento también del tejido adiposo. Y en algunos casos, esta deficiencia congénita se asocia con múltiples deficiencias de hormonas hipofisiarias. Incluyen las manifestaciones clínicas. Y cuando esta deficiencia se combina con la deficiencia de la hormona adenocórticotrópica, pues la hipoglucemia puede ser grave. Después de excluir las causas más frecuentes de retraso en el crecimiento, incluidas las enfermedades sistémicas crónicas, hipotiroidismo, síndrome de Turner en niñas y trastornos esqueléticos, el primer paso para sospechar una deficiencia de la hormona de crecimiento es realizar las siguientes pruebas. Tenemos la dosis del factor de crecimiento similar a la insulina 1 o IGF-1. Ensayo la proteína 3 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, que esa es la IGF-BP3. También tenemos la evaluación de la edad ósea y la determinación de los niveles de IGF-1 e IGF-BP3, que se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada. Y esta es muy utilizada para la evaluación diagnóstica de los trastornos del crecimiento, ya que sus concentraciones reflejan una GH circulante y tienen una concentración estable. Por lo tanto, la medición de un nivel sérico aleatorio de la GH no es útil en el diagnóstico de la deficiencia del hormona de crecimiento y se utiliza solo para excluir la posibilidad de insensibilidad a la GH. Entonces, si el retraso en el crecimiento es severo, con un retraso significativo de la edad ósea y niveles muy bajos de IGF-1 e IGF-BP3, es razonable realizar el diagnóstico sin realizar pruebas de estimulación, pero especialmente en el contexto de la patología hipotalámica conocida como pituitaria. Si se observan niveles moderados o gravemente reducidos con retraso en la edad ósea, se requiere una prueba de estímulo. Si los niveles de IGF-1 y IGF-BP3 están ligeramente reducidos, la decisión de realizar una prueba de provocación de GH depende de las características individuales del paciente.
Por lo tanto, como ya hemos dicho, la prueba de estimulación con GH está indicada para confirmar un diagnóstico de la deficiencia de GH, y las pruebas de provocación no son necesarias para los pacientes seleccionados en quienes otros criterios clínicos son suficientes para hacer el diagnóstico de la deficiencia, incluidos aquellos con las siguientes condiciones. Tenemos anomalía pituitaria secundaria, una deficiencia conocida de al menos otra hormona pituitaria y criterios auxológicos. Tenemos recién nacido con una anomalía congénita de la hipófisis o una deficiencia conocida de una hormona hipofisiaria, junto con hipoglucemia, en el que la concentración sérica concurrente es menor de 5 microgramos sobre litros. Un niño con una estatura extremadamente baja, una nutrición normal, niveles significativos reducidos de IGF-1 e IGF-BP3 y retraso de la edad ósea. Y esta es la presentación clásica de la deficiencia de la hormona de crecimiento congénita y grave, y la mayoría de los expertos coinciden en que no son necesarias las pruebas de provocación para hacer el diagnóstico. La medición de la reserva secretora de GH se basa en el uso de estímulos fisiológicos y farmacológicos, y tradicionalmente la mayoría de los endocrinólogos pediátricos definen una respuesta normal a la prueba como una concentración sérica de GH superior a 10 microgramos por litro. Y esto en las pruebas modernas se utiliza a menudo un límite de 7,5. Existe un consenso general en el que se deben utilizar dos estímulos diferentes para la mayoría de los pacientes. En un paciente con una patología conocida del sistema nervioso central, otros defectos de las hormonas hipofisiarias o un defecto genético, una sola prueba es suficiente para establecer el diagnóstico. Los estimulantes farmacológicos que tienen la mayor especificidad se usa con mayor frecuencia en la clínica, y estos son la clonidina, que se administra por vía oral a dosis de 5 microgramos sobre kilogramo, y se mide la GH sérica a los 0, 30, 60, 90 minutos, y la secreción máxima de GH suele ocurrir aproximadamente una hora después de la administración del estímulo. También tenemos que la arginina y el glucagón, que la administración de glucagón provoca hiperglucemia transitoria, que a su vez estimula la secreción de insulina endógena, seguido de la hipoglucemia controlada y la posterior secreción de GH. El tratamiento con la hormona de crecimiento humana recombinante es apropiado para niños con deficiencia de GH cuyas epífisis aún no se han cerrado. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se confirme el diagnóstico y continuar hasta que cese el crecimiento estructural. Existen diferentes formulaciones de la hormona de crecimiento humana, y algunas de las cuales se administran diariamente y otras son de liberación prolongada. La dosis habitual de esta hormona está en 0,16 y 0,24 miligramos por kilogramo por semana, dividida en inyecciones una vez al día. La mayoría de los endocrinólogos ajustan las dosis de esta según la respuesta del crecimiento, los niveles séricos del factor de crecimiento similar a la insulina y el peso corporal. Una vez se alcanzan los niveles objetivos de la IGF-1 y en respuesta a la terapia con esta, se continúa la administración a la misma dosis, monitoreando periódicamente la respuesta de crecimiento y estos niveles de IGF-1 durante la terapia. Después de 4 a 6 meses de tratamiento, la respuesta del crecimiento es el punto de referencia más apropiado que el nivel de IGF-1. La velocidad de crecimiento del niño debe compararse con curvas que muestran una velocidad de crecimiento normal para la edad en niños sin deficiencia de GH. Durante el periodo inicial de crecimiento de respuesta al día, la curva del percentil 75 para la velocidad de crecimiento es un objetivo apropiado para definir una respuesta de crecimiento adecuada a esta. Y la terapia con hormona de crecimiento humano recombinante generalmente se utiliza al menos hasta que el crecimiento estructural disminuya a menos de 2 o 2,5 centímetros por año. Sin embargo, esta es una decisión individualizada y en algunos adolescentes puede ser apropiado finalizar la terapia antes. Luego se debe volver a realizar la prueba de deficiencia de GH a los pacientes mediante una prueba de estimulación para determinar si el tratamiento debe continuarse hasta la edad adulta por indicaciones metabólicas, es decir, para mantener una composición corporal, perfiles de lípidos y masa ósea saludables.
Y los posibles efectos secundarios del medicamento pues son los efectos sobre el metabolismo, desarrollo de anticuerpos contra la GH y la progresión a una escoliosis preexistente. La insensibilidad a la hormona de crecimiento es un grupo de trastornos hereditarios en los que hay una reducción o ausencia de los efectos biológicos de la hormona de crecimiento, a pesar de la secreción normal o supranormal de la hormona de crecimiento. Y este modelo básico de insensibilidad a la hormona de crecimiento es el que los pacientes con síndrome de Laron causado por mutaciones en el gen del receptor de GH. Sin embargo, existe un espectro de condiciones caracterizadas por diferentes defectos a lo largo de este eje, y entre las mutaciones más evidentes pues tenemos las mutaciones del receptor de la hormona de crecimiento, síndrome de Down, y es la causa más común y conocida de la insensibilidad a la GH, caracterizada por el retraso severo, el crecimiento postnatal, circunferencia de la cabeza pequeña, cara en silla de montar y frente prominente, maduración esquelética retrasada, genitales pequeños y longitud de las extremidades cortas en comparación con la longitud del cuerpo. El desarrollo intelectual es normal o solo está moderadamente afectado. Y la transducción anormal de señales del receptor de la hormona de crecimiento relacionada con la mutación STAT5B, y los pacientes con esta mutación tienen un retraso severo en el crecimiento postnatal y una desregulación inmune, probablemente porque el STAT5B media la transducción de señales en algunas interleucinas como la interleucina 2 y la 4, y las mutaciones con una pérdida parcial de una función del gen que codifica la IGF-1. A diferencia de los pacientes con mutaciones en el receptor de GH, los pacientes con mutación en el gen IGF-1 tienen una insuficiencia en el crecimiento prenatal, microcefalia, déficits neurocognitivos significativos, pérdida auditiva neurosensorial y niveles normales de IGF-BP3. El transporte defectuoso de IGF-1 con una deficiencia en la unidad lábil del ácido de la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina. Y mutación en el gen de la proteína plasmática A2 asociada con el embarazo humano, que codifica una metaloproteinasa que escinde IGF-BP3 e IGF-BP5. También tenemos mutaciones en el gen que codifica el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina 1, y es caracterizada por un fenotipo variable con un desarrollo cognitivo normal o ligeramente anormal, y algunos pacientes tienen microcefalia, pérdida auditiva neurosensorial y resistencia a la insulina que se desarrolla durante la adolescencia. Y a diferencia de otros síndromes de estos, los niveles circulantes son normales o elevados. Se debe sospechar la insensibilidad a la GH en pacientes con una insuficiencia en el crecimiento grave, con una altura de menos de 3 desviaciones estándar y niveles de bajos de factor de crecimiento similar a la insulina. Y las causas de deficiencia secundaria a la IGF-1 incluirán la desnutrición, enfermedad hepática y deficiencia de GH suelen excluirse mediante una evaluación clínica exhaustiva. El diagnóstico puede confirmarse mediante pruebas genéticas moleculares para detectar mutaciones en el gen del receptor del GH, que es el síndrome de Laron, o en otros genes que afectan la transducción de señales de GH o pasos posteriores en la cadena de operación. Si no se dispone de pruebas moleculares, se puede realizar un diagnóstico clínico de insensibilidad basándose en un fenotipo clínico fuerte y pruebas bioquímicas compatibles, incluidas las concentraciones de GH, unión de GH y o ensayos de generación de IGF-1. Un nivel inicial alto de GH respalda el diagnóstico de insensibilidad a GH, pero no es un diagnóstico y debe interpretarse con precaución. Un nivel basal normal de GH no es sospechoso de insensibilidad a la GH a menos que el paciente también tenga un retraso grave en el crecimiento. En estos casos, un nivel bajo de este respalda firmemente el diagnóstico de síndrome de Laron, pero los niveles normales no pueden excluirlo. Esto se debe a que los pacientes con síndrome de Laron tienen niveles bajos de este solo si la mutación del receptor de GH afecta el dominio de unión extracelular, pero los niveles de GHBP son normales o altos si la mutación del receptor de GH afecta el dominio transmembrana o citoplasmático en el receptor de GH.
Se debe considerar el tratamiento en pacientes con insuficiencia de crecimiento grave cuyas epífisis están abiertas. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se identifique la insensibilidad a la GH. Las opciones de tratamiento incluyen GH recombinante o IGF-1 recombinante. Para los niños con una deficiencia de IGF-1 diagnosticada mediante criterios clínicos pero no establecidos mediante pruebas moleculares, es útil probar la terapia con GH recombinante durante 3 a 6 meses. Algunos de estos niños tienen insensibilidad parcial a la GH y suelen responder a la GH si se les administra una dosis relativamente alta. La eficacia de la GH está indicada por un aumento de los niveles séricos de IGF-1 y una mayor velocidad de crecimiento. Si la hormona de crecimiento es eficaz, es preferible al IGF-1 porque la GH suele ser más eficaz en pacientes con GHI parcial y tiene un mejor perfil de seguridad y es más rentable. Los niños que no responden a la GH exógena pueden pasar al tratamiento con IGF-1. Las indicaciones aceptadas para dicho tratamiento son 2 años de edad o más con epífisis abiertas y altura y desviación estándar basal de IGF-1 y ambas en menos 3 DE. Y los pacientes con defectos genéticos comprobados que causan GHI pueden comenzar directamente con el reemplazo de IGF-1. Estas incluyen mutaciones patológicas en el gen del receptor de GH y en el gen de IGF-1. El IGF-1 recombinante también se puede utilizar en niños con deficiencia primaria de GH que han desarrollado anticuerpos neutralizantes durante el tratamiento con GH, lo que provoca la adquisición de GHI. Por lo general, el tratamiento continúa hasta que la velocidad de crecimiento haya disminuido a 2 centímetros por año. El hipotiroidismo provoca un déficit en el crecimiento, generalmente asociado con un aumento de peso, y la afección puede pasar desapercibida durante muchos años y provocar baja estatura. Una vez tratada, la recuperación del crecimiento se produce rápidamente, pero a menudo se asocia con un inicio rápido de la pubertad, en la que puede limitar la estatura final. Tenemos hipotiroidismo congénito, que este se diagnostica poco después del nacimiento mediante exámenes bioquímicos del recién nacido, y si se trata no produce ninguna anomalía en el crecimiento. Las causas pueden ser un descenso deficiente en la tiroides a su alojamiento correcto, platormogénesis, deficiencia de yodo, que es la causa más común, hipotiroidismo secundario, con una deficiencia de TSH, y en el primer mes de vida, pues es difícil realizar un diagnóstico de hipotiroidismo congénito basándose en las características clínicas, ya que inicialmente estas condiciones no difieren mucho del espectro normal. Hay un ligero aumento de otras anomalías congénitas, en particular los defectos cardíacos. Y en las clínicas, pues tenemos las alteraciones de crecimiento, problemas de alimentación y dificultades para chupar, ictericia prolongada, constipación, piel seca, pálida, fría y jaspeada y facies con rasgos toscos. También tenemos hiato tronco, hernia umbilical y retraso en el desarrollo. Y la causa más común es la tiroiditis autoinmune. El riesgo aumenta en niños con síndrome de Down o Turner y en niños que ya padecen de una enfermedad autoinmune como vitiligo, artritis reumatoide, diabetes mellitus o enfermedad de Addison. La clínica es baja estatura, con un crecimiento deficiente, intolerancia al frío, piel seca, extremidades frías, bradicardia, cabello fino y seco, ojos apagados e hinchados con pérdida de cejas, hiporreflexia, coto, constipación, pubertad retrasada, amenorrea, obesidad, epífisis femoral, dificultad para concentrarse y aprender y el deterioro cognitivo. A continuación se detallan las principales causas de reducción de la velocidad en el crecimiento con bajo peso para la altura o la pérdida de peso. Tenemos la parte nutricional, que es la desnutrición, que en los países en desarrollo se encuentra entre las causas más frecuentes de crecimiento deficiente de la estatura, a menudo también asociado con un peso corporal bajo. Tenemos la mala absorción, tomar medicamentos neuroestimulantes para el TDAH,
Trastornos de la alimentación, deficiencia de vitamina de calcio, enfermedades crónicas como gastrointestinal, enfermedad celíaca, de Crohn, fibrosis quística, intestino corto. Y la enfermedad celíaca es una causa frecuente de baja estatura y es generalmente precedida por un retraso en el crecimiento del peso y en ocasiones el crecimiento deficiente suele ser la única manifestación. Tenemos causas hepáticas como una atresia de las vías biliares, trasplante de hígado y renal, hipofosfatemia, y la talla baja suele ser consecuencia de los valores bajos de IGF-1 que se encuentran en estas patologías. Tenemos causas cardíacas, y es que la baja estatura es consecuencia de la hipoxigenación, y esta se encuentra en estas condiciones. Se encuentra en condiciones metabólicas, hematológicas, y entre ellas la más importante es sin duda la talasemia, especialmente la talasemia mayor, que hay un retraso de la estatura y es consecuencia de una hipoxia crónica y una disfunción hepática. Y esto puede producirse una deficiencia hipofisiaria de la hormona de crecimiento, con adotropinas como hipogonadismo o una deficiencia secretora de las glándulas endocrinas. También tenemos factores neurológicos como parálisis cerebral. También tenemos algunos factores reumatológicos, un enanismo psicosocial y los niños que han sufrido abusos repetidos pueden presentar hipoturismo muchas veces asociados a otros trastornos del comportamiento. Después de retirarse del entorno estresante, normalmente se puede conservar una reanudación normal de crecimiento. Finalmente, una mención de las causas de la baja talla desproporcionada, de las cuales reconocemos causas congénitas y causas adquiridas por radiación o neoplasias esqueléticas. Por tanto, las displasias esqueléticas congénitas asociadas con la baja estatura son causadas por defectos hereditarios en genes implicados en el desarrollo del cartílago y el hueso. Entre los genes más conocidos se encuentran el SOS, el FGFR3, ACAN, y NPR2, que es el receptor del péptido natriurético, y también la fibrilina. Las variantes autosómicas dominantes del gen FGFR3 causan acondroplasia y síndromes relacionados, incluida la hipocondroplasia y la displasia tanafórica. La acondroplasia en particular se caracteriza por el acortamiento de las extremidades y la megalocrania. Entonces, la altura media de estos casos suelen alcanzar aproximadamente los 130 centímetros. El perímetro cefálico, mayor de lo normal en el momento del nacimiento, crece más rápidamente durante el primer año de vida y luego se estabiliza. El gen ACAN codifica un proteoglicano presente en la matriz extracelular y tiene una estructura primordial y un papel funcional en la placa de crecimiento. Las variantes de ACAN dan como resultado un amplio espectro fenotípico de baja estatura con una edad ósea avanzada y a menudo se asocia con una osteoartritis temprana y una enfermedad de disco intervertebral. Las mutaciones homocigotas de NPR2 causan una displasia esquelética grave y es caracterizada por la baja estatura grave, anomalías metacarpofalángicas y acortamiento de las deformidades de las extremidades. Las variantes de FBN1 se informan en pacientes con síndrome de displasia acromélica, y estos consisten en una baja estatura severa, manos y pies cortos y engrosamiento de la piel. Principales síndromes genéticos y anomalías cromosómicas que se aplican a la talla baja con rasgos dismórficos son el síndrome de Turner, síndrome de Down, mutaciones en el gen SOX, síndrome de Prader-Willi, Russell-Silver, Noonan y Williams-Beuren. El síndrome de Turner es una afección importante a considerar en niños con baja estatura, porque a veces la baja estatura puede ser la primera característica clínica que se observa en el síndrome. Suelen tener una altura media de unos 20 centímetros menos de lo esperado respecto a la altura media de sus padres. Además, suelen tener una maduración puberal ausente o muy retrasada, y otras características clínicas típicas del síndrome son tórax en escudo, cuello palmeado, cúbito y rodilla en valgo, cuarto metacarpiano acortado y deformidad de Madelung en el antebrazo. También hay una curvatura del radio del cúbito que provoca una luxación dorsal del cúbito y una limitación de la movilidad de la muñeca y el codo. El diagnóstico rápido del síndrome de Turner es importante para diagnosticar cualquier anomalía cardiovascular, renal y endocrina asociada.
y esta que pueda requerir un tratamiento, incluida la terapia con la hormona de crecimiento. Las mutaciones en el gen SOX del cromosoma X provocan un síndrome cuya manifestación principal es la baja estatura. Suelen tener antebrazos y piernas más cortos y una deformidad de Madelung, cúbito valgo, paladar arqueado e hipertrofia muscular. Las variantes SHORTS están presentes en aproximadamente el 1 y el 4% de los pacientes. El abordaje diagnóstico del paciente con sospecha de retraso del crecimiento o estatura baja incluye una serie de conceptos iniciales que, planteados correctamente, permiten incluso a un pediatra no especialista encaminar el diagnóstico por el camino correcto. Evidentemente, el primer paso es realizar una historia clínica detallada y una exploración objetiva. Pasemos pues al enfoque diagnóstico. Tenemos la historia fisiológica, como edad gestacional, peso y longitud al nacer, complicaciones maternas durante el embarazo. En aspectos de nutrición, apetito y dieta, historia familiar, pues altura de los padres, edad de la pubertad, enfermedades genéticas, historia de endogamia, ya antecedentes patológicos remotos, patologías crónicas, medicamentos, traumas, intervenciones quirúrgicas, edad de inicio del crecimiento anormal, síntomas y signos asociados como astenia, apetito reducido, dolor de cabeza, alteraciones de la evacuación intestinal como estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, poliuria, poliricia, nicturia, piel seca, caída del cabello, presencia o ausencia de signo de desarrollo puberal. Y la historia social de miembros de la familia, exposición al humo de cigarrillo, escuela y actividades extracurriculares, el factor permite incluso en estos casos una condición particular de una posible cuestión de competencia. Tenemos aquí el dimorfismo facial, el hipertelorismo, inclinación del ojo hacia abajo, orejas de implantación abajo y síndrome de Noonan, frente prominente, cara triangular, comisuras de la boca bajada, síndrome de Russell-Silver y hipoplasia de la parte media de la cara, protuberancia frontal, acondroplasia y defectos de la línea media asociados con deficiencias de las hormonas hipotalámicas y pituitarias, papiledema e hipoxia del nervio óptico. Cuello y pecho. Tenemos aquí en cuello y pecho el bocio o el hipotiroidismo, el cuello palmeado, el pectus excavatum y el síndrome, esto es visto en el síndrome de Noonan. También en la joroba de búfalo, que sugiere el síndrome de Cushing. Y bueno, también allá a otros niveles tenemos el cúbito valgo y el valgo de rodilla, que es presente el síndrome de Turner o mutaciones del gen SOX, deformidad de Madelung en el antebrazo, y también esto puede tener mutaciones en el gen SOX, extremidades largas en comparación con el tronco, manos de tridente, que es sugestivo de acondroplasia. En la piel tenemos una piel atrofiada y las rayas moradas son características del síndrome de Cushing, pubertad retrasada o acelerada o hipogonadismo, y la mayoría de las mujeres con síndrome de Turner tienen ausencia del desarrollo mamario. Después de haber recopilado detalladamente la historia clínica y realizado el examen objetivo completo, se procede a realizar preguntas específicas respecto al problema en cuestión. Y la primera pregunta es: ¿qué tan bajo es el niño? El enfoque estándar es utilizar curvas de crecimiento talla-edad, y la altura, el percentil 3, no requiere una evaluación específica adicional a menos que haya una disminución progresiva en los percentiles de altura, enfermedad sistémica subyacente o si el crecimiento está por debajo del objetivo genérico. La altura es menor del percentil 3 y se debe realizar una evaluación más detallada, empezando por la evaluación de la velocidad de crecimiento. Si es menor del percentil 1, pues debe consultarse a un auxiólogo pediátrico. Y la segunda pregunta: ¿está comprometida la tasa de crecimiento? La tercera pregunta: ¿cuál es la altura adulta esperada del niño? Se debe hacer una referencia al objetivo genético. Y al final, ¿la edad ósea coincide con la edad cronológica? Por ejemplo, un retraso significativo en la edad ósea, pues es consistente con un retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, pero también está presente en algunos tipos de retraso patológico del crecimiento, incluida la deficiencia nutricional, enfermedad sistémica subyacente y deficiencia de la hormona de crecimiento. La velocidad de crecimiento ayuda a distinguir entre estas categorías: niños con retraso constitucional del crecimiento y tienden a tener una velocidad de crecimiento normal o normal baja, y por el contrario, los niños con enfermedades sistémicas o endocrinas subyacentes
tienden a tener disminuciones progresivas de la velocidad de crecimiento. En cambio, ocasionalmente se observa una edad ósea acelerada en niños mayores y adolescentes con estatura baja, especialmente aquellos con pubertad precoz e hipertiroidismo. Así que un breve resumen de cómo esperamos encontrar la comparación entre la edad cronológica, estatura y ósea en las tres principales causas de baja estatura. Primero, la baja talla familiar. La edad ósea suele ser comparable a la edad cronológica, mientras que la estatura es inferior a la previsible por la edad y el sexo, pero siempre cae dentro del objetivo genético esperado en la función de altura de los padres. En el retraso constitucional del crecimiento, la edad ósea se retrasa en comparación con la edad cronológica, pero normalmente corresponde a la edad de estatura. Después del crecimiento durante el periodo puberal, la altura final siempre será normal y dentro del objetivo genético. Finalmente, en la deficiencia de GH, la edad ósea se retrasa, pero es similar a la edad estatura. Otra prueba adicional que se debe realizar incluso antes de evaluar la edad ósea es sin duda el cribado de la enfermedad celíaca, especialmente si se tienen síntomas gastrointestinales o familiares de primer grado celíacos, o si el retraso se debe principalmente al aumento de peso. Se pueden justificar pruebas más exhaustivas si el niño es muy bajo y tiene un retraso del crecimiento, por ejemplo la curva talla-edad que cruza dos líneas percentiles principales a una velocidad de crecimiento, o si la historia o el examen físico levantaron sospecha de un trastorno sistémico, endocrino o genético específico. Las decisiones sobre el alcance de las pruebas deben tomarse en colaboración con un subespecialista pediátrico, pero varían según los síntomas que presente el niño y el entorno clínico. Realizamos la siguiente serie de pruebas para identificar diferentes causas patológicas de baja estatura. Tenemos el hemograma completo y la velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva, electrolitos, creatinina, bicarbonato, calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, albúmina, hormona estimulante de la tiroides o tiroxina libre, IGF-1 y IGFP3, y se debe realizar un cariotipo o una micromatriz cromosómica en todas las niñas para excluir el síndrome de Turner y en los niños con anomalías genitales asociadas. Tenemos la hormona luteinizante matutina y hormona folículo-estimulante en niños con signos de precocidad sexual. Y la resonancia magnética cerebral con contraste que está indicada para niños con deficiencia establecida de la hormona de crecimiento o en aquellos con signos o síntomas que sugieren disfunción hipotalámica y pituitaria. Y aquí entonces hablamos de la estatura alta y el crecimiento excesivo. Como siempre, comencemos con las definiciones. La estatura alta se define como una altura por encima del percentil 97 o más de 2 desviaciones estándar por encima de la media para la edad y el sexo. El crecimiento excesivo se define por el tamaño físico y estatura extremos, incluido la estatura alta, crecimiento excesivo de tejido generalizado localizado y aumento de la circunferencia de la cabeza. Macrocefalia. A continuación se ofrece una descripción general de las diferentes causas de la estatura alta. Primero, tenemos una variante normal, es decir, alta estatura familiar constitucional. Entre las causas endocrinas hormonales, pues ahí tenemos ya la obesidad exógena, pubertad precoz, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, exceso de la hormona de crecimiento, hipertiroidismo, resistencia a los estrógenos y deficiencia de aromatasa, deficiencia familiar de glucocorticoides, síndrome de McCune-Albright y lipodistrofia generalizada. Finalmente tenemos los síndromes genéticos de crecimiento excesivo, que son no hormonales y son el síndrome de Klinefelter, neurofibromatosis tipo 1, X frágil, Burkitt-Weidman, síndrome de Sotos, Weber, Marfan y otras fibrilopatías, homocistinuria y cromosomopatía de 47, síndrome XYY. Muy bien, el alto estado constitucional familiar, la estatura alta familiar, también conocida como estatura alta constitucional, es una variante del patrón normal de crecimiento y desarrollo infantil. Se define como una condición en la que la altura de un individuo está a 2 desviaciones estándar por encima de la altura media correspondiente para la misma edad y sexo en la población, en ausencia de causas patológicas de estatura alta. El diagnóstico se establece por antecedentes familiares de estatura alta
y falta de los rasgos dismórficos, lo que permite distinguirlo de los síndromes de sobrecrecimiento. Estos niños suelen tener una velocidad de crecimiento en el rango normal alto y la edad ósea es normal y se puede utilizar para predecir la estatura adulta. Ya la diabetes gestacional, pues tenemos que la diabetes mellitus materna es la causa más común de bebés grandes para la edad gestacional. La hiperglucemia materna conduce a la hiperglucemia fetal, que a su vez causa hiperinsulinemia fetal. La hiperinsulinemia provoca un aumento del crecimiento fetal, un aumento del tejido subcutáneo y un agrandamiento de la mayoría de los órganos, incluido el hígado. Y los recién nacidos afectados suelen tener más peso que longitud. Debido a la hiperinsulinemia, los recién nacidos de madres diabéticas deben ser monitoreados para detectar hipoglucemia durante las primeras horas y días de vida. La hiperinsulinemia es transitoria, por lo que esta afección en sí misma no causa un crecimiento excesivo en la infancia. Sin embargo, existe una asociación entre la macrosomía al nacer y el desarrollo posterior de la obesidad. Entonces tenemos el gigantismo cerebral y los bebés con este tipo de gigantismo tienden a ser grandes al nacer y continúan creciendo rápidamente durante los primeros años de la infancia. La pubertad suele ocurrir temprano, lo que resulta en una fusión epifisiaria prematura y por lo tanto en la altura adulta normal en la mayoría de los casos. Las características dismórficas distintivas incluyen una macrocefalia, frente alta, prominencia frontal, hipertelorismo, mandíbula prominente, paladar arqueado alto, discapacidad intelectual, mala coordinación. La mayoría de los niños afectados tienen una edad ósea avanzada. La secreción de la hormona de crecimiento y las concentraciones séricas de IGF-1 son normales. El síndrome es esporádico en la mayoría de los casos, aunque se han descrito algunos casos familiares de segregación con un patrón autosómico dominante, y se han identificado mutaciones en el gen NSD1, la mayoría de las personas con síndrome de Sotos. Y tenemos el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y los niños con este tipo de síndrome, al que ya habíamos hablado en la lección de oncología pediátrica, pues tienen un patrón de crecimiento similar al de los niños con un gigantismo cerebral. Tienen edad ósea avanzada y un crecimiento rápido durante la primera infancia que luego se ralentiza, y la altura adulta está por encima del objetivo genético. Las características cardinales presentes en la mayoría de los pacientes son macroglosia, defectos de la pared abdominal como un falocele, macrosomía organomegalia, lóbulos en las orejas con muescas, nevo simple facial, hipoglucemia hiperinsulinémica neonatal, crecimiento excesivo lateralizado y riesgo de tumores embrionarios, entre los que se incluyen un hepatoblastoma, un neuroblastoma y un tumor de Wilms. La sobreexpresión del factor de crecimiento similar a la insulina 2 es probablemente un determinante importante del fenotipo, aunque hay otros genes reguladores del crecimiento en la región que también suelen participar. Otros síndromes de sobrecrecimiento se asocian con un crecimiento excesivo generalizado e incluyen el síndrome de Perman, síndrome de Simpson-Golabin-Berger, el síndrome de Weber, síndrome de Marshall-Smith, de Malam, de Gorlin. También está el síndrome de Beckwith-Wiedemann, descrito anteriormente, y los síndromes que se asocian a un crecimiento excesivo segmentario, como la hemihiperplasia aislada, el síndrome de Clove, el síndrome de Kuyper-Ternadai y síndrome de Proteus. Y aquí entonces tenemos un exceso de la hormona de crecimiento, y es la secreción excesiva de la hormona de crecimiento, y este provoca gigantismo en la infancia y acromegalia tras la fusión de las epífisis en los adultos. Y aunque es poco común en la edad pediátrica, pues se debe considerar la posibilidad de gigantismo cuando la altura excede de 3 a 4 desviaciones estándar. La edad ósea es normal y puede retrasarse si la enfermedad interfiere con la secreción de gonadotropina hipofisiaria. Tenemos que las causas son un exceso de GH, que como ya hemos dicho es una condición muy rara en la era pediátrica y está causado en el 98% de un adenoma hipofisiario secretor de GH, o muy raramente por una hipersecreción de gonadotropinas. También la condición asociada es el gigantismo sistémico, que suele ser una afección esporádica y aislada. Y entre los síndromes en los que el gigantismo es una condición bien reconocida, se encuentran el síndrome de McCune-Albright, y en este está presente en el 20% de los casos. Y también tenemos la
neoplasia endocrina múltiple tipo 1, la que está presente el 60%, y la MEN4 también, que está presente en el 15% de los casos. Ya la clínica, pues tenemos una secreción excesiva de la hormona de crecimiento y en adultos suele ser insidiosa. Por el contrario, la aceleración espectacular del crecimiento estructural suele requerir una investigación temprana en los niños. En niños con exceso de GH, pues el crecimiento anormal en altura suele preceder o ser concomitante con un rápido aumento de peso. Por el contrario, los niños con una obesidad exógena suelen tener un aumento de su percentil de peso antes de los cambios de altura. Además de la velocidad de crecimiento acelerada, también se observa macrocefalia progresiva en niños con gigantismo. Otros rasgos comunes, pero no siempre presentes, son manos y pies grandes, rasgos faciales toscos con protuberancias frontales y prognatismo, dolor de cabeza y sudoración excesiva también. Ya con respecto al diagnóstico, pues la mayoría de los niños de estatura alta no tienen el gigantismo pituitario. Deben excluirse cuidadosamente otras etiologías de crecimiento estructural rápido. Si los análisis de sangre iniciales sugieren un exceso de GH, pues se debe realizar la prueba de supresión de GH para hacer el diagnóstico definitivo de gigantismo pituitario. La concentración de IGF-1 es un cribado importante para la evaluación del exceso de GH, ya que es un indicador de la secreción endógena de GH y es constante a diferencia de la concentración circulante de GH, que varía ampliamente a lo largo del día. Los niveles de IGF-BP3 pues también están elevados en pacientes con hipersecreción de GH, al igual que la prolactina. Si dichas pruebas son consistentes con un exceso de GH, pues se debe realizar una prueba de supresión de GH porque representa el estándar de oro para hacer un diagnóstico definitivo. La prueba de supresión de GH mide la respuesta de GH sérica a una carga de glucosa oral. Y en individuos normales, las concentraciones de GH suelen caer por debajo de 1 microgramo sobre mililitro dentro de las 2 horas posteriores a la carga de glucosa. Las pruebas bioquímicas adicionales, aunque rara vez son necesarias, incluyen pruebas de estimulación de TRH o CRH. Alguna vez se confirma la evidencia bioquímica de gigantismo pituitario y se realizan imágenes radiográficas del hipotálamo y la glándula pituitaria. La resonancia magnética con contraste es un estudio de elección. Tenemos que el tratamiento, aquí tenemos 3 modalidades terapéuticas y son utilizadas para tratar el gigantismo hipofisiario, y son la cirugía, radioterapia y farmacoterapia. La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de elección y suele ser curativa. Esta técnica es segura en niños, aunque las tasas de complicaciones y recurrencia tienden a ser mayores que en adultos. La deficiencia de la hormona pituitaria anterior ocurre como una complicación de la cirugía transesfenoidal, con más frecuencia en niños que en adultos. La principal morbilidad quirúrgica, independientemente de la edad, es la diabetes insípida permanente. La radiación craneal suele proporcionar una terapia complementaria útil en algunas situaciones, pero su uso en niños tiene serias desventajas. Estos incluyen la eficacia retardada y las secuelas casi universales del panhipotiritarismo. La pubertad precoz es una condición más común en niñas que en niños y puede ser central, conocida como pubertad precoz dependiente de gonadotropinas, o periférica. Y en estos casos, el crecimiento estructural se acelera durante la infancia, a menudo con una maduración ósea marcadamente avanzada, y esto da como un resultado la paradoja del niño alto, que debido al cierre epifisiario muy temprano, será un adulto bajo. Y la pubertad precoz central es idiopática o secundaria a una anomalía del sistema nervioso central, y las causas del hipotiroidismo periférico incluyen una hiperplasia suprarrenal virilizante congénita, tumores testiculares y ováricos, quistes ováricos, síndrome de McCune-Albright, tumores secretores de gonadotropina, coriónica humana, y en raras ocasiones hipotiroidismo primario de larga duración. El hipertiroidismo causado por una sobreproducción endógena de hormonas tiroideas o un tratamiento excesivo con tiroxina endógena puede provocar un aumento del crecimiento y una edad ósea avanzada. Si se produce hipertiroidismo endógeno o exógeno en la infancia, puede provocar craneosinostosis. El tratamiento restaura el eutiroidismo y normaliza la tasa de crecimiento, lo que lleva a un crecimiento de recuperación.
La deficiencia o insensibilidad a las hormonas sexuales provoca retraso en la maduración esquelética, periodo prolongado de desarrollo puberal y estatura alta con proporciones euconoides. Y estos individuos tienen un epifisiario incompleto y una estatura extremadamente alta. La lipodistrofia total congénita es un trastorno autosómico recesivo poco común y el diagnóstico suele basarse en criterios clínicos, pero las pruebas genéticas son el estándar de oro. Las principales características clínicas, además del crecimiento excesivo y los cambios acromegaloides, son la ausencia generalizada de la grasa subcutánea, hipertrofia muscular, hiperpigmentación, edad ósea avanzada, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hiperlipidemia e hiperglucemia no cetóxica. Y se administran grandes dosis de insulina para evitar la descompensación. Tenemos aquí la deficiencia familiar de glucocorticoides, que es un grupo de trastornos autosómicos recesivos raros caracterizados por hipoglucemia, convulsiones y aumento de la pigmentación de la piel. La forma tipo 1 se asocia con estatura alta y edad ósea avanzada. La forma tipo 2 no está asociada con una estatura alta. La producción excesiva de andrógenos suprarrenales probablemente sea responsable de la estatura alta. En las pruebas de laboratorio se encuentran concentraciones extremadamente altas de corticotropina plasmática y en ambas formas juntos con concentraciones bajas o indetectables de cortisol sérico que no corresponden a la estimulación endógena de ACTH. La resistencia familiar primaria al cortisol es una causa rara de hipercortisolismo, pero suele causar un crecimiento excesivo porque la resistencia al aumento de los niveles de ACTH puede estimular la producción de andrógenos suprarrenales y la hiperpigmentación generalizada. Y el trastorno se presenta en mujeres con hirsutismo, calvicie de patrón masculino, anomalías menstruales, infertilidad, y en hombres con pubertad precoz, anomalías en la espermatogénesis e infertilidad. Dado que esta precocidad es independiente de la gonadotropina, los testículos son relativamente pequeños en comparación con el grado de crecimiento y virilización. La edad ósea es avanzada y en muchos individuos que son bastante altos durante la niñez y la adolescencia no llegan a ser adultos excesivamente altos. La obesidad puede ir acompañada de un crecimiento excesivo y de un inicio temprano en la pubertad, especialmente en las niñas. Estos niños generalmente tienen una producción global reducida de la hormona de crecimiento, pero concentraciones séricas normales en el factor de crecimiento similar a la insulina 1 con estatura alta debido a la pubertad precoz. Sin embargo, la edad ósea puede estar avanzada, lo que provoca una fusión epifisiaria prematura con una altura adulta no aumentada. La mutación del receptor de melanocortina 4 es la causa monogénica más común de obesidad en personas con estatura alta. Los posibles mecanismos incluyen un aumento de la pulsatilidad de la hormona de crecimiento y esto contrasta con el nivel disminuido presente en la obesidad exógena y un aumento de la secreción de insulina. La homocistinuria clásica es un error congénito hereditario del metabolismo de la metionina y es causado por una deficiencia en una enzima que es la cistationina sintetasa. Algunas de las características clínicas son similares a las del síndrome de Marfan, con subluxación del cristalino. El 50% de los pacientes con homocistinuria tienen discapacidad intelectual. Los fenómenos tromboembólicos potencialmente mortales pueden ocurrir a cualquier edad y es común la aparición temprana de osteoporosis. Un subgrupo de pacientes responde al tratamiento con piridoxina, que es vitamina 6, y una dieta baja en metionina puede resultar útil. Neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno autosómico dominante que comprende al menos el 85% de todos los casos de neurofibromatosis. Es causada por una anomalía en la diferenciación y migración de la cresta neural durante las primeras etapas de la embriogénesis, y este trastorno está vinculado al gen del cromosoma 17 que codifica una proteína llamada neurofibromina y normalmente limita la proliferación celular. El síndrome de Klinefelter es causado por una anomalía en el número de cromosomas en la que hay dos o más cromosomas X con un fenotipo masculino. El cariotipo anormal más común es el 47XXY y los niños prepúberes suelen ser aptos para su edad, con piernas relativamente largas en relación con el tronco y pueden tener dificultades de aprendizaje, principalmente en el lenguaje expresivo. Los testículos pequeños y la ginecomastia son las características más comunes durante la adolescencia. Pueden estar presentes otras anomalías genitales como hipospadias y criptoquirdia. Casi todos los niños entran en la pubertad, pero existe una marcada heterogeneidad en el grado de virilización y la edad ósea puede ser normal
normal o retrasada según el nivel de secreción de testosterona. Las concentraciones séricas de la hormona luteinizante y la folículo estimulante suelen ser normales en niños con síndrome de Klinefelter, pero suelen ser altas en adolescentes y adultos. Por lo general, las concentraciones séricas de testosterona se encuentran en el rango normal bajo a los adultos. Y en los hombres con un cariotipo 47XYY tienden a tener una estatura alta y problemas leves en el desarrollo motor y del habla. Los adultos con este síndrome son altos, tienen dientes grandes, sinostosis, clinodactilia, temblores, falta de coordinación y a veces problemas de desarrollo neurológico, incluidos TDAH y trastornos del espectro autista. El síndrome de Marfan es una anomalía del tejido conectivo autosómico dominante causado por una estatura alta, aracnodactilia, brazos desproporcionadamente largos en relación con el tronco, hiperextensión de las articulaciones, subluxación del cristalino, pectus excavatum, escoliosis, insuficiencia aórtica o mitral y dilatación de la raíz aórtica. La edad ósea suele ser normal y pueden llegar a ser excesivamente altos y pueden estar indicando tratamiento con estrógenos en las mujeres y testosterona en los hombres. El defecto básico del síndrome de Marfan es causado por la mutación del gen de fibrina en el cromosoma 15q21.1. Se ilustran las principales causas de la talla alta, pues vamos a pasar al enfoque diagnóstico y a implementar cuando nos encontramos ante un niño alto en cuanto a edad y sexo. Como decíamos anteriormente, para la talla baja, la historia clínica y el examen físico general representan puntos de partida importantes para empezar a orientarse en el diagnóstico. Veamos algunos elementos a tener en cuenta en la historia clínica. Edad de aparición de talla alta. El crecimiento excesivo intrauterino está presente en múltiples síndromes genéticos. Una tasa de crecimiento rápida en los primeros 3-4 años de vida también está siempre asociada con síndromes genéticos. La estatura alta en la última infancia puede sugerir una obesidad exógena o causas hormonales. Tenemos también la historia de la pubertad, y es que la edad de los primeros signos de pubertad, si es temprana, puede sugerir un diagnóstico de pubertad precoz o por el contrario retrasada. Tenemos también la historia médica pasada, incluida la historia prenatal y perinatal. Por ejemplo, una dislocación del cristalino o una dilatación aórtica pueden sugerir un síndrome de Marfan. La hipoglucemia neonatal debida a la hiperinsulinemia puede estar asociada con el síndrome de Wettman. Y en la historia familiar tenemos que el cálculo de la altura promedio de los padres y la edad de la pubertad de los padres pues va a ayudar a considerar o excluir el diagnóstico de estatura alta familiar constitucional. Antecedentes familiares de diagnósticos o síndromes genéticos, trastornos genéticos o endocrinopatías. Respecto al examen físico, ¿cuáles son los elementos a prestar atención? Pues tenemos los parámetros vitales como la taquicardia y la hipertensión que suelen sugerir un diagnóstico de hipertiroidismo, altura y tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento es normal o demasiado rápida, pues una mayor tasa de crecimiento y estatura alta pueden ser la única manifestación de un tumor secretor de GH. De hecho, es posible que los niños no presenten características acromegálicas. Y bueno, tenemos el peso, que aquí en este caso la sobrenutrición es una causa común del crecimiento acelerado en altura. El aumento de peso precede y aumenta más rápidamente que el aumento de altura y la obesidad exógena. Los niños con obesidad debido a sobrenutrición pues tendrán una mayor velocidad de crecimiento y por lo tanto serán más altos que sus pares con peso normal. La maduración esquelética en este grupo va a avanzar con una posible fusión epifisiaria temprana. Y bueno, en la proporción corporal y los rasgos dismórficos, aquí hay que medir la circunferencia de la cabeza, la relación entre los segmentos superior e inferior del cuerpo y la extensión de los brazos. Y aquí es útil para identificar algunas causas de estatura alta como el síndrome de Marfan y el síndrome de Klinefelter. La identificación de características macroscópicas dismórficas como cabeza grande y visceromegalia podría dar pistas para el diagnóstico de síndrome de sobrecrecimiento. Tenemos aquí el examen de pubertad y la estadificación puberal es importante en personas de estatura alta, ya que pueden sugerir una pubertad temprana o retrasada. Tenemos el examen de tiroides, que un bocio aquí puede sugerir hipertiroidismo. Evaluación del campo visual, que puede ser anormal en los tumores secretores de GH. Piel y músculo esquelético, aquí los rasgos faciales son toscos, las manos y los pies son grandes y pueden sugerir un exceso de GH. Las manchas de café con leche o los nódulos neurocutáneos suelen sugerir un diagnóstico genético, por ejemplo el síndrome de McCune-Albright, neurofibromatosis con exceso de GH, nevos azules por complejo de Carney.
Finalmente, ¿cuáles son las valoraciones adicionales que podemos realizar? Un estudio de edad ósea, una edad ósea normal en un niño alto que crece de acuerdo con su potencial genético, pues es muy tranquilizadora. No se requieren pruebas de laboratorio de forma rutinaria en caso de estatura alta, familiar, constitucional, especialmente si la evaluación de la edad ósea es normal, pero si existen algunas dudas diagnósticas, pues se pueden realizar una medición de los niveles de IGF-1 e IGF-BP3, dosificación de TSH y FT4, examen de cariotipo, especialmente en estatura alta asociada con pubertad ausente o marcadamente retrasada, amenorrea primaria o volumen testicular reducido, para excluir afecciones como insensibilidad a los andrógenos, 47XXY, Klinefelter, o la trisomía X o 47XYY. Y las investigaciones específicas sugeridas por la anamnesis, examen físico, pruebas de laboratorio, pues son dosis de gonadotropinas y hormonas sexuales, estradiol, se le indica la evaluación de la etapa puberal, y se recomienda la medición de homocisteína sérica en pacientes con discapacidad intelectual, anomalías del sistema nervioso central, fenotipo tipo Marfan. Estudios moleculares para síndrome de sobrecrecimiento, prolactina y otras hormonas hipoficiarias si se sospecha de un tumor secretor de GH. La prueba de supresión de glucosa es el estándar de oro para diagnosticar el exceso de GH. Resonancia magnética de la glándula pituitaria si se sospecha un exceso de GH, y el nivel de cortisol sérico matutino en el raro caso de una estatura alta con unas características de insuficiencia suprarrenal. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android